Bienvenido y muchas gracias por estar. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas noches. Bien, es el secretario del Sindicato de Dragado y Vializamiento y también integra el triunvirato, como se le dice, de la CGT como secretario general. ¿El paro del 6 de abril es irreversible, Juan Carlos? Es irreversible. ¿No hay marcha atrás, no hay diálogo posible? Y no hay diálogo posible porque todos los ensayos que tuvimos hasta el momento no dieron los resultados que esperábamos. Y un diálogo que no arroja resultados concretos conduce a la frustración. Esperamos que después del paro se cierre un ciclo, digamos, de desencuentro y que comience otro tipo de conversación. ¿Qué respuesta están esperando? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es interpretar concretamente que acá hay que poner dinero en el bolsillo del pueblo trabajador. Nadie va a hacer mayores inversiones si el mercado interno no alimenta la demanda. Y este es un problema central que parece, por las declaraciones que hacen los funcionarios, que no está en el radar del gobierno. ¿Qué estoy diciendo? Lo primero, hay que abandonar la idea de que acá se puede discutir alrededor del 18 o del 17%. Ya nos quemamos con leche el año pasado. Este año muchos de los sindicatos van a querer recuperar lo que perdieron el año pasado. Usted dice, ustedes pusieron el hombro, aceptaron una paritaria calculando que la inflación iba a ser de una manera y que terminó de otra. Y terminó de otra. Exactamente. Bueno, los mercantiles acaban de cerrar un acuerdo por el 20%. Sí, pero no creo que haya sido anual, ¿no? No, desconozco es porque... un 10% ahora, después se retoma en junio, se ve en octubre, con una cláusula de ajuste por inflación. Bueno, yo creo que va a ser la lógica que van a seguir muchos sindicatos, ¿no? También el año pasado se utilizó un método parecido. Bien. ¿Y en eso está de acuerdo usted? Perdón, claro. digamos. ¿Es razonable un aumento así? Y yo no firmaría nada, porque, Pablo, Juan. Digo, nosotros, Juan, disculpe. No hay problema. Nosotros cerramos, normalmente las paritarias se cierran un año, pero los precios aumentan en forma inmediata. De modo tal que si tengo que esperar un año para recuperar lo del otro, termino perdiendo doblemente, porque la velocidad es la que se asienta aquella famosa frase de que los precios van por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Smith, ¿usted siente que a partir del paro general el gobierno puede rever algunas medidas respecto a cómo está encarando la economía? ¿O realmente esto tiene que ver con una lucha entre lo que se da por un lado y por el otro? Porque pareciera ser, y pongo el ejemplo del paro docente, que lamentablemente esto se extiende en el tiempo, que el gobierno está muy firme en la decisión que está dispuesto a tomar y al costo que está dispuesto a tomar, y que no hay una solución aparente. Entonces le pregunto, casi desde la inocencia absoluta, ¿se arreglará algo o se resolverá algo de aquello que ustedes están anhelando que cambie? ¿Es posible que se cambie? Yo creo que hay que cambiar. El eslogan del gobierno era "cambiemos", y parece que hay medidas que son obsoletas, que se están utilizando. Mire, desde que asumió el gobierno hasta la última esta movilización, si sumamos todas las protestas que ha habido alrededor de 1 millón largo de hombres y mujeres del trabajo protestando por las medidas del gobierno. En mi opinión, eso amerita una atención especial. Y si el gobierno, como lo ha hecho en varias oportunidades, utiliza el método de ensayo, error y corrección, esta sería una buena oportunidad. Usted dice que hay que poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Usted cree que el gobierno tiene la plata y no quiere? Lo que escuchamos del gobierno es que no hay plata, que la herencia fue muy pesada, que la situación internacional es difícil y que no hay dinero. No es que no quieren, dice el gobierno. ¿Usted qué cree? Bueno, mire, depende de cómo se aborda esa discusión. Ha habido una velocidad express para favorecer a determinados conglomerados económicos. Y ha habido una velocidad mucho más mezquina para favorecer a los sectores más vulnerables. Bueno, por allí va pasando... ¿A qué sectores se refiere cuando habla de que algunos se beneficiaron en tiempo récord? Y aportes, el recorte de retenciones, tanto al agro como a las minerías,
el favorecimiento concreto que se le hace al sector financiero, que está ganando muchísimo dinero, los supermercados, que no han colaborado absolutamente en nada para ponerle al hombro al país para evitar esta escalada impresionante en los precios de la canasta familiar, las farmacias, que también han hecho su propio juego. Es decir, hay sectores que no la están pasando bien, mientras que hay sectores en la economía popular que no llegan a fin de mes. Cuando usted habla, y bien lo señaló Juan, sobre que hay que llenarle los bolsillos a los argentinos para obviamente desarrollar el mercado interno que genere demanda y así arranque de alguna manera la economía, en un Estado que está fundido, que no tiene recursos para poder hacer eso, bueno, uno puede pensar entonces que estamos de alguna manera endeudándonos cada vez más y que después esa olla explota y que los principales perjudicados son justamente la clase trabajadora que necesita de ese salario absolutamente para vivir. Es que justamente estamos tomando mucha deuda y esa plata en el bolsillo no están en el haber de los trabajadores. Y hay deuda, nos hemos endeudado en forma externa y hemos aumentado el déficit, no se ha bajado el déficit fiscal. Por lo tanto hay que revisar la estrategia porque hasta ahora no ha dado los resultados que esperaban. Confía, por ejemplo, recién dábamos esta información que Techint, el grupo Techint, va a hacer una inversión millonaria y que esto va a generar cerca de 4.000 puestos de trabajo. ¿Lo cree? ¿Es incrédulo? ¿Le parece que esto es viable? ¿Que esta es la manera? ¿Esto trae un trabajo genuino y válido? No, es posible que eso ocurra ahí en algunas otras áreas de la economía del país. Pero eso es como el rebote adentro de un tobogán. Imposible de evitar la declinación de toda la economía y marchar hacia el desarrollo, ¿no? Acá se habló de que acá había que ordenar la economía para marchar hacia el desarrollo. Es que no hemos llegado todavía para marchar hacia el desarrollo o tener realmente expectativas para toda la población trabajadora que ingresa al mercado laboral año tras año, el país debería tener no menos de un 30% de inversión del Producto Bruto Interno. Y le quiero decir, en los últimos 10, 15 años nunca hemos superado el 15 al 18%. Históricamente en la CGT ha habido, usted lo sabe bien, como sectores más dialoguistas y algunos más rupturistas, digamos. Esto supongo que usted lo conoce bien. ¿Y sienten que en este momento la CGT está dominada por un sector más duro que quiere confrontar, que no está tan dispuesta a dialogar y que la presión de las bases es demasiado fuerte? ¿Demasiado fuerte? No, mire, nosotros estuvimos negociando, realizando tratativas muy intensas prácticamente en los últimos 8 o 9 meses. Yo valoro, por ejemplo, la mesa del trabajo y la producción, tardía, sin voluntad del gobierno, porque lo fueron llevando los acontecimientos que se convoque. Pero yo lo valoro a eso. Lo que ocurre es que allí tiene que haber un marco de confianza. Si se quiebra la confianza, es muy difícil que el diálogo funcione. Eso por un lado. Y por el otro lado, tengo la sensación de que no hay un plan, un objetivo claro hacia dónde queremos ir. Y entonces uno no conoce bien cuáles son los sectores más sensibles, los sectores más directos donde uno tiene que poner más el acento. Si hay, como usted dice, rupturista y dialoguista, y siempre los hubo a lo largo de toda la historia del sindicalismo, lo que ocurre es que en este momento hay una situación de descontento generalizado. Yo no conozco ningún sindicato confederado, salvo muy pocas excepciones, que no se esté quejando por la situación por la que se está atravesando. Schmidt, a propósito de esta mesa de trabajo, ¿tienen o sienten tener algún interlocutor del gobierno en el que puedan confiar? Porque también, justamente Baradel hacía mención a esto, nos desconfiamos mutuamente. Y usted lo señaló recién, ¿no? Tengo una pérdida de confianza, siento que no hay un plan determinado y que estamos yendo de alguna manera sin rumbo. ¿Hay alguien a quien usted mire a los ojos y diga, bueno, ¿puedo confiar o puedo tener un diálogo de ida y vuelta? Miren, el gobierno, como le dije, ha guardado formas que no tenía la administración anterior. Eso hay que reconocerlo. Ahora, los resultados son muy pobres frente a todo esto. Y la confianza se gana cuando uno va obteniendo los resultados.
Yo le quiero recordar que el mismo gobierno ha dicho, por ejemplo, del sector empresario, de que está falto de representatividad. Bueno, es un déficit del propio gobierno. El gobierno fue el que lo sentó a la mesa para que se cumplieran con determinados compromisos y lo primero que hicieron fue violarlos. Bueno, ayer Marcos Peña justamente decía esto en el Congreso, que durante 12 años digamos, se toleraron muchas cosas del gobierno anterior que ahora el sindicalismo, por ejemplo, no tolera. La mentira con la inflación, todo lo que sabemos que ocurrió. ¿No hay un poco de eso también, que el sindicalismo, que tiene obviamente una columna vertebral peronista, es más crítico, más duro con este gobierno al que califican de neoliberal, aún sabiendo que con el gobierno anterior el trabajador también estuvo perjudicado? Usted sabe que el sindicalismo en la etapa anterior estuvo dividido. Yo siempre estuve en una vertiente muy crítica, hicimos muchos paros en contra del gobierno anterior. Obviamente nunca creíamos que Argentina era Alemania y se nos trató de aristócratas obreros durante muchísimo tiempo. Y creo que algo de lo que pasó el otro día también, el día 7 de marzo, también estaba mezclado con algunas de esas cuestiones. Pero, ¿se refiere a cuando se fueron de alguna manera insultados o sí, silbados? cuando pasó todo esos desmanes. Cuando pedían la fecha. Sí, esa falta de tolerancia y de espíritu democrático. El que no deja hablar a otro no es un demócrata. Esto es así de sencillo. Uno puede estar en desacuerdo con lo que dice determinado compañero. Ahora, hay que escucharlo, nos tenemos que escuchar, porque de lo contrario nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y nosotros hemos sido muy críticos y hemos confrontado con el gobierno anterior, de la misma manera que lo estamos haciendo ahora. Hay que recordar que en diciembre nosotros paralizamos el transporte porque la alternativa que nos ofrecían por ganancias, que sigue siendo un problema, lo quiero adelantar acá, ganancias sigue siendo un problema, nosotros paralizamos el transporte durante medio día para que se consiguiera una solución que pudiera resolver esto. Bueno, esto que dice... sobre ganancias hubo tal el debate, ¿no? Pero hubo una ley que se aprobó a fin de año. Sí, sí. Pero usted está adelantando que el problema sigue. Y ¿Por qué sigue? porque AFIP no está sacando con claridad las resoluciones para que las empresas liquidadoras aplican el alcance de la ley como corresponde. O sea que van a insistir con ese reclamo también. Vamos a insistir con ese reclamo. Pero ¿y cuando se aprobó la ley no lo vieron? Bueno, pero la interpretación, usted sabe que la reglamentación y la interpretación... ¿Pero tiene que ver con una normativa? Tiene que ver, me da la impresión que tiene que ver con la normativa. Bien. ¿Va a ser con movilización o sin movilización el paro del 6 de abril? No, lo que hemos anunciado es un paro, un cese de actividades por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Sin movilización. Sin movilización. ¿Cuál va a ser o cuál es concretamente el principal reclamo? Usted hizo referencia a la inflación, pero el gobierno pide paciencia, que este proceso va a llevar más tiempo del que supuestamente ellos imaginaban, porque realmente lo que encontraron era mucho peor de lo que ellos también habían evaluado. Entonces, frente a ese pedido de paciencia, que las cosas van a estar mejor, que las inversiones finalmente van a llegar, que el empleo va a aparecer, que la inflación va a bajar, que el poder adquisitivo no se va a seguir cayendo, ¿cuál es el reclamo? Es que justamente tener la seguridad de lo que usted acaba de decir. Porque mire, la lluvia de inversiones se convirtió en una tenue garúa. El tema de los brotes verdes, hasta que lleguen a ser rama, el proceso pasa por arriba de nuestras espaldas. El segundo semestre, que iba a ser más próspero, no llegó nunca. Entonces yo quiero tener confianza en que esa percepción la sintamos de verdad. Bueno, hasta pero ahora no ha ocurrido. Es interesante, esto que plantea Dolores es el reclamo concreto. Dicho como usted lo dice, es como un reclamo sobre la gestión de un gobierno. Es que es un reclamo sobre no es un número puntual, enfoque económico. No es un número de una paritaria. No. Bueno, pero estamos cuestionando el trazado económico. Pero ahí ya estamos hablando de lo que quiere la gente y lo que no quiere con un gobierno, digamos. No, a ver, Juan, yo no tengo por qué ofrecer una alternativa de gobierno. A mí no me votaron. Esto está muy claro. Eso, y el gobierno podría decir, estoy en todo mi derecho de generar una política económica que obviamente pueda generar conflicto, pero que es la que estoy convencida que deba ser. Por eso, está en todo su derecho,
y yo tengo todo el derecho de poner el reclamo y el malestar social arriba de la mesa. De eso se trata la democracia. Muchas gracias por haber Muchas venido. gracias a ustedes. Gracias.